Ya estamos en la audiencia del día de hoy. Nos acompaña el doctor Julio César de la Rosa Tiburcio. Él es el coordinador de Alianza Dominicana contra la Corrupción, ADOCO. Doctor, buenas tardes y bienvenido. Usted es parte del programa. Sí. Usted de nosotros aquí. Qué bueno que está una vez más para compartir con los amigos televidentes. Gracias, buenas tardes. Realmente impresionado con las nuevas instalaciones, claro. Sobre todo el color rojo de Mildred. Sí, sí, resplandece. Pero hay que destacar esto, nunca escogidita, ¿eh? Bueno, yo escogidista, pero realmente va con tu color y sobre todo con la armonía que irradia. Mire, usted debe ser un invitado fijo en este espacio. Y como después de eso, óyeme, solamente me resta pues compartir con usted lo que es la más dulce tradición de República Dominicana, que es el Café Santo Domingo. Así que gracias a Carla que comparte con nosotros el negrito de la tarde, el Café Santo Domingo. Muchas gracias, Carla. Gracias, Vianney. Y es de verdad el café. Rico, rico. Yo he tomado 2 veces café hoy y no me canso. Gracias. Muy bueno el café. Doctor, algunos casos que han estado gravitando en informaciones en el país. Y quisiéramos inmediatamente que usted fijara una posición o la posición de ADOCO, institución que usted representa, en torno a la denuncia de Farideh Raful con relación a los supuestos pagos que se le realizaron a el publicista brasileño João Santana y a su esposa Mónica Moura. Eso se ha estado debatiendo incluso en la Cámara de Diputados, que han pedido en más de una ocasión, ya en 4 ocasiones, que han pedido que se conozca esto, y en la Cámara de Diputados no se ha conocido por un asunto de no sustituir la agenda. La posición de ADOCO en cuanto a esta situación. Mira, todo lo que tenga que ver con transparentar el ejercicio público, pues nosotros estamos totalmente de acuerdo. Y debemos recordar, ante todo, cuáles son las funciones del Poder Legislativo, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado de la República, que son representar, legislar y fiscalizar. Hágame como si fuese en escrito, subraya esa parte. Fiscalizar. ¿Qué significa eso? Que todo aquel tema que pudiera resultar de interés para transparentar el ejercicio de la vida pública, pues es materia del Poder Legislativo, indistintamente de la Cámara en donde se haga la petición. Y creo que ha sido un gravísimo error de la Cámara de Diputados de no obtemperar a esa petición que ha hecho una de sus integrantes, que es la de crear una comisión a los fines de indagar los contratos que se le otorgaron y sobre todo los pagos en ocasión de él estar ya siendo procesado judicialmente. Entonces no sabemos por qué en la Cámara de Diputados se ha producido todo este maremoto como si se tratara algo del otro mundo, porque es una comisión que va a estar compuesta por todos los integrantes de los partidos políticos allí que puedan llegar al número que una comisión de esta naturaleza pudiera requerir, y se va a hacer la investigación del lugar y esa comisión va a rendir un informe. No vemos lo pecaminoso de eso y por qué la insistencia de rechazar en agendar esta solicitud de la diputada Farideh Raful, llevando entonces, dejando el sabor, la percepción en la población de que se quiere esconder algo. Entonces yo creo que ya la Cámara de Diputados se estaría inhabilitando cuando mañana se quiera entonces realizar una investigación bajo la administración de una comisión compuesta por los miembros de los diferentes partidos allí, por lo cual yo les sugiero a los diputados que depongan esa actitud y que se cree la comisión y que se investigue. Si no hay, no hay. Si hay, entonces tendrá que aparecer el responsable de haber transgredido la norma
conforme la ley 340-06 de compras y contrataciones públicas, y sobre todo si hubo alguna irregularidad en la tramitación del pago, si se pagó no existiendo contrato, y de esta forma la población pues va a aceptar los resultados de la misma, sobre todo por la pluralidad que hay allí. Si hay un estamento que tiene la calidad para darle respuesta a una inquietud en un proceso de investigación de una irregularidad en la administración de la cosa pública, pues es el Congreso, y por ello tiene esa atribución constitucional, la de fiscalizar en todas las materias. El caso de Odebrecht puede situarse como un antes, un durante y un después en términos de peso como escándalo de corrupción en República Dominicana. ¿Entiende usted, ya a la luz casi de un año de haberse llevado a los medios de comunicación a un tiempo de importantes figuras, tanto políticas como de la vida empresarial dominicana, pues haber sido encartados, luego de que el expediente ya hiciera a este nivel donde están, se redujo el número, pero igual también con implicaciones a los de los principales partidos políticos de República Dominicana? ¿Qué entiende ADOCO que va a acontecer con este expediente? Con el expediente que tenemos, que va a ser conocido en justicia. No tal vez lo que se ha manejado en los medios, ni tampoco lo que la gente en la calle, la gente de a pie, pues puede entender, con lo que hay en términos stricto sensu jurídicos. Mira, lo primero que eso que tú señalas en la introducción, de que esto deberá marcar el antes y el después. Bueno, el después es que por primera vez en la República Dominicana, pues como resultado de una actividad contraria a la norma, se produce un acuerdo que fue al que arribó la Procuraduría General de la República con la empresa Odebrecht, y como resultado de ello, pues ya la República Dominicana ha recibido 2 pagos. Sí, el segundo fue ayer, El segundo fue ayer. 30 millones. De 30 millones de dólares ya hubo un primer pago. Lo que significa, eso fue como una especie de multa, y perdón, Julio César, como una multa. No, fue la multa que de la empresa, que contempla la ley de extorsión, la 468, la ley de soborno, perdón, que es la 468, que cuando es una persona jurídica, como es el caso de la empresa, que incurre en esta práctica, pues se le impone como sanción, sin ir a un tribunal, sino al Ministerio Público, el duplo de la suma envuelta en el soborno, que es por lo que esta empresa fue condenada o fue sancionada con una multa de 184 millones de dólares. Pues ya han hecho 2 pagos. Primera vez que tenemos como resultado en un caso de corrupción que ya el Estado comience a recibir el resarcimiento del daño. Que nosotros saludamos el acuerdo porque ponía sin duda en evidencia con la admisión de la empresa al firmar el acuerdo de que había incurrido en la práctica, y ya eso va a servir, como en efecto está sirviendo, que la empresa hoy anuncia con la rigurosidad a la que se ha sometido en materia de transparencia y manejo ético en su accionar, cosa que es el resultado precisamente de este evento, y que ya ha puesto en marcha, y de acuerdo a las informaciones ya a nivel internacional, es precisamente que se vienen aplicando, y por eso la empresa está recibiendo ya empréstitos y de ese tipo de cosas, y obras también pudiendo licitar. Entonces, sobre lo que está actualmente en el Poder Judicial, que el día 7, si mal no recuerdo, el juez de la instrucción convoca al conocimiento de la audiencia preliminar para verificar los méritos de la acusación presentada. Hasta el momento nosotros entendemos que el proceso se ha llevado como se esperaba, o sea que no se ha detenido, y que finalmente tenemos la esperanza de que salga un resultado de esta acción, de este sometimiento, que pueda ser utilizado más adelante como un referente en la lucha contra la corrupción, y por eso, como bien tú señalabas, esto deberá marcar un antes y un después.
¿qué sería lo positivo de todo esto? Bueno, que ya las empresas que vienen a participar de procesos en la República Dominicana saben que tienen que someterse a la rigurosidad que esta experiencia ha arrojado. Ya hay más rigurosidad en el tema de los concursos públicos, de las licitaciones. Ya tenemos un portal transaccional de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas donde se tiene acceso a todos los vericuetos que se puedan estar escondiendo detrás de un proceso de esta naturaleza. Y creo que en ánimo de no perder la esperanza, que es parte de nuestra responsabilidad, porque de lo contrario, pues, no existiéramos. Y yo confío realmente en que esto tendrá un resultado que finalmente pueda utilizarse en el futuro, y no podemos negar de que este caso de Odebrecht ha podido evitar, ha podido prevenir la ocurrencia de otros casos. Okay. Cada caso, por la importancia que tiene y el seguimiento que se le da, pues te va dejando como referencia positiva precisamente el que el mismo haya evitado que se produzcan casos tal vez superior a lo ocurrido. Doctor, vamos a una pausa. Cuando retornemos, vamos a tratar el caso que está ahora en los medios, el caso de los tres brazos. Perfecto. Continuamos conversando con Julio César de la Rosa Tiburcio, quien es el coordinador de Alianza Dominicana contra la Corrupción, ADOCO, y precisamente hablando de temas que tienen que ver con presuntos actos de corrupción en perjuicio al Estado. El caso de los tres brazos, que ya vimos que se dictaron medida de coerción, prisión preventiva 3 meses, aparte de los imputados en este caso emblemático, donde hay una situación de la venta de un barrio con decenas de personas viviendo allí, y queremos saber la posición de ADOCO al respecto. Mira, cuando estalló este escándalo, pues nosotros llamamos la atención de las autoridades de que no podía quedarse en el tintero como otros casos. Recordemos que ya habíamos tenido la experiencia del CEA, donde se determinó el botín de guerra que constituyó los terrenos del CEA, el 4% del territorio nacional. En consecuencia, pues el Ministerio Público empezó un proceso de investigación y con agrado, pues recibimos la noticia la semana pasada de que ya se había llegado a una conclusión anunciándole al país el sometimiento de 11 personas, a los cuales se le impuso a 7 como medida de coerción, pues prisión preventiva, y a 4 presentación periódica y una garantía económica. Haciendo un repaso de lo que constituyó este inmueble perteneciente a una de las empresas de Corde, que a raíz de la ley de reforma de la empresa pública, pues le otorgaba el poder, la potestad a Corde de poder procurar la capitalización de algunas de sus empresas, como en efecto se produjo con Molinos Dominicanos, que esos fondos pasan entonces a ser administrados por el FOMPEL, el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas. Y Corde seguía administrando, o más bien sirviendo de guardián a aquellos inmuebles. Algunos de ellos pues lo negoció de manera directa, porque hay que tener presente que Corde, aunque pertenecía al Estado, las características de sus empresas era eminentemente privado. O sea que conforme el Código de Comercio podía Corde negociar sin la necesidad de ir al Congreso sus inmuebles. En consecuencia, cuando Corde
en posesión de este inmueble, pues comienza a negociar directamente algunos de estas parcelas. Inclusive se llegaron a hacer transferencia de inmueble de corde directamente a los ocupantes o a los que tenían la posesión. Hasta que llega una empresa que compra el inmueble completo en unos 80 millones de pesos. Esta, al cabo de un corto tiempo, pues lo vende más adelante a una empresa que se encarga de desarrollar un proceso de titulación, para lo cual inclusive negoció con el Banco de Reserva, dando una especie de garantía de que podía financiar la adquisición de estos inmuebles, aquello que calificaban. ¿Qué ocurre? Que esos terrenos habían sido declarados de utilidad pública mediante un decreto que nunca ha sido derogado, lo que significa que está en vigencia. Entonces, ¿qué significa eso? Que como ha sido declarado de utilidad pública, ya el Estado pasa a tener posesión de ellos. Y que cualquier transferencia que se vaya a hacer sobre la base de un terreno declarado de utilidad pública debe ser entonces a través del Estado. Debe contar con la aprobación del Congreso. Okay. Lo mismo que ocurre con los terrenos del CEA. El CEA te lo vende, la inmobiliaria del CEA te lo vende, pero para tú tener el título de ese inmueble, tiene que intervenir la aprobación de ese contrato que hizo el CEA con el adquiriente para entonces, registro de título, hacer la transferencia. ¿Por qué se infiere que la registradora de título involucrada en este proceso tenía responsabilidad? Porque debió ella, como autoridad del registro de título, pues percatarse de que no procedía la transferencia de estos títulos, porque ya no se trataba de una negociación entre Corde y la empresa a quien le vendió y de esa empresa a los adquirientes, sino que el hecho de haber un decreto que ella debía tener conocimiento, porque si está en el sistema, pues debe saber, porque eso se debe estar anotado, de que ese inmueble ya no pertenece a Corde, no tenía calidad Corde para vender, porque ese decreto, ese inmueble tiene un decreto. Entonces, de que lo declara de utilidad pública. El Ministerio Público ha realizado su investigación, ya se le impuso medida de coerción a los 11 imputados. ¿Qué debemos esperar? Bueno, ahora el proceso de investigación, que es donde el Ministerio Público va a terminar de recoger las evidencias, que deberá, en un plazo que no deberá pasar de un año, porque esta medida de coerción, aunque fue de 3 meses, puede ser revisada y puede ser ampliado el plazo. Entonces, no obstante no haber sido declarado complejo el caso, ¿no? Exactamente, no fue declarado complejo, que es alarga los plazos y le amplía el espectro de actuación al Ministerio Público. Entonces, nosotros esperamos que finalmente, como lo mismo del caso de Odebrecht, pues se puedan tener resultados tangibles, porque a todo esto nosotros lo que procuramos es que hayan respuestas efectivas, porque sería lo único que pudiera eventualmente en el futuro pues detener esta vorágine de corrupción contra la cosa pública, y sobre todo que esa percepción de corrupción que a nivel interno vemos hasta en una encuesta que se hace, pues contribuye enormemente a la gran investigación sobre percepción de corrupción que hace Transparencia Internacional todos los años, y que eso le está causando un grave problema de imagen a la República Dominicana, y sobre todo para obtener una serie de beneficios que están condicionados a la lucha contra la corrupción. Uno de los actores de la lucha contra la corrupción es justamente el Ministerio Público, quien lleva pues todo lo que es lo relativo a la investigación de los procesos. Se ha llamado un concurso para los fiscales que pudieran ser ratificados o pudieran ser promovidos en sus cargos. Quiero ligar esa inquietud con una declaración que hace a través de su vía de comunicación predilecta la Procuradora Fiscal del Distrito, Jenny Berenice Rosario, que dice tal cual. Dice, quien le tenga lealtad al dinero, mientras se tenga más lealtad al salario que a la dignidad, será imposible construir institucionalidad.
Bueno, la institucionalidad, precisamente, es cumplir con lo que dice la ley. ¿De qué se trata? El Estatuto del Ministerio Público dice que los miembros de este STAT, que comienza desde fiscalizador, procuradores fiscales, procuradores generales de corte y procuradores generales adjuntos. Estos deberán ser designados, escogidos mediante concurso interno a partir de una evaluación de desempeño, de formación, de capacidad y todas esas herramientas que los recursos humanos ponen en mano IDEA. ¿Qué significa eso? Que luego de ser evaluado, pues estos, a partir de esa evaluación, ser promovidos, que pudieran resultar ser ratificados por un periodo similar de 2 años. Pues resulta que los actuales miembros de procuradurías fiscales y procuradurías generales de corte fueron designados de manera interina, pero ese interinato ya va por 6 años. Entonces eso ha creado un cuello de botella en muchos miembros de procuradores fiscales que aspiran a ser evaluados y aspiran a ser promovidos. Entonces, esos que están abajo, fiscalizadores que deberán ser promovidos, algunos deberán salir del sistema por jubilación, por lo que sea, o porque no dieron la talla en las investigaciones. Y en la evaluación no obtuvieron el resultado esperado. Se quemaron. Pero abajo hay fiscalizadores que son muchachos que se han preparado y tienen tanta competencia como los que están, son tan dignos como los que están, son tan honestos como los que están, son tan capacitados como los que están. Entonces esto es una dinámica y la institucionalidad es precisamente respetar lo que dice la ley. ¿Qué ocurre? Esos fiscales que quieren que se produzcan las promociones, las evaluaciones, pues han venido reclamando su derecho, al extremo que fueron a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados emitió una resolución conminando al presidente del Consejo, que viene siendo el Procurador General de la República, que convoque. En efecto, se ha hecho la convocatoria que nosotros saludamos. Y esto va a permitir que todo aquel que quiera ser evaluado, que quiera ser promovido, va a ser evaluado. Y en consecuencia va a tener la posición inmediata que le corresponde. Entonces, si nosotros reclamamos institucionalidad, debemos respetar eso, porque nosotros abogamos por que el Ministerio Público asuma su responsabilidad y convoque a los concursos internos, porque eso es algo normal, que está dentro de lo que establece la norma, y la norma es clara, que es precisamente el Estatuto del Ministerio Público, y por ello nosotros nos identificamos plenamente con esta convocatoria. Naturalmente, demandamos que se haga con la debida transparencia, en donde no se atropelle a nadie, en donde por un asunto de interés particular se quiera perjudicar o beneficiar a alguien. Y por ello nosotros entendemos que la convocatoria se corresponde con lo que establece la ley, primero, que es lo que debemos observar, y que tenemos la seguridad de que muchos de los que abogaron porque se produzca esa evaluación, ese concurso, pues van a ser ascendidos porque ya tienen el tiempo suficiente, la capacidad suficiente, la dignidad suficiente y la responsabilidad suficiente. Bueno, doctor, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en este espacio. Como siempre. Tratamos unos temas muy interesantes. Siempre grato conversar con ustedes. Uno se siente como en su casa y como que el tiempo no alcanza. Se va rápido el tiempo. Así es. En buena compañía. A ustedes, amigos, será mañana cuando nos reencontremos en otra entrega de este su espacio, el Tribunal de la Tarde. Por hoy tengan todos y asuman esa misma condición de ser felices. Feliz resto de la noche.